You may miss the physical routine, but you don't miss the routine of desires. Uno puede a lo mejor escapar de la rutina física, pero no escapa de la rutina de los deseos. If we have to travel, Si tenemos que viajar, where do we get our breakfast is the first question. ¿dónde vamos a tomar el desayuno? Es la primera Where do we pregunta. get the lunch? ¿Dónde vamos a almorzar? Where do we get our dinner? ¿Dónde nos comeremos? Yes. So this is the desire routine. Esa es la rutina del If it is deseo. disturbed, we are disturbed. Y si se interrumpe, nos sentimos mal. Then there is a bigger one, Entonces hay una aún mayor, the thought. el pensamiento. Abba, this is the real thing for a man. Esto es realidad para un ser humano. What he thinks is correct, what others thinks is not correct. Lo que él piensa está correcto y lo que los otros piensan no está correcto. What he thinks is good, what any other thing is not good. Lo que él piensa que es bueno y lo demás no. Ya no hay nada más. Very sure. Y está muy seguro. Yes. This is the best. Esto es lo mejor. How do you say this is the best? How much have you seen to say that? ¿Y cómo puedes decir que es lo mejor? ¿Cuánto has visto para decir que eso es lo mejor? How much have you seen? ¿Cuánto has visto? Haven't seen anything. I haven't seen anything. No han visto nada. Conceptual imprisonment is terrible. La prisión del concepto es terrible. It is stronger than the cement concrete. Es más fuerte que el cemento, el concreto. It cannot be broken. No puede ser rota. And then there is also concretized wisdom, Y which entonces is still worse. También está la sabiduría concretizada, que aún es peor. It is still worse. Es aún peor. It is a pre-stressed concrete. Es una prisión de concreto fuerte. This is the latest technology, pre-stressed concrete. You can't break it. Es de última tecnología, no se puede romper. Estuvo preciado. So strongly pressed that impossible to break it. You have to break the whole building. Está tan comprimida, está tecnológicamente tan comprimida que no la puedes romper, tienes que romper todo el edificio. Many mental concepts of wisdom are like that today. Muchos conceptos mentales de la sabiduría son así hoy. How is it, Ferrofino? ¿No es así, Ferrufino? Muy difícil. Muy mucho. difícil. Yes, very, very difficult. Muy difícil. I'll tell you a small story. Les voy a contar una pequeña The historia, other day I told my friends, aunque los otros días se los conté a mis amigos. someone knows Master Kuthumi, Alguien que conoce al maestro Kuthumi, let us say. vamos a decir, He says that is the best, there is nothing else. que él es lo mejor y no existe nada más. Some other knows Buddha. Otros conocen a Buda He says that is the best, there is nothing else. y ellos dicen es lo mejor, lo máximo, no hay nada más. No hay nada como él. Someone knows Christ. Algunos conocen a Cristo. Oh, the best. Él es el mejor, lo Before Christ it was all darkness. Antes de Cristo todo era oscuridad. Before Christ also sun existed. Antes de Cristo el sol existía. There is darkness. It is in you. ¿Dónde está la oscuridad? La oscuridad está en ti. Someone knows the teachings of Pythagoras. Algunos conocen las enseñanzas de Pitágoras. That's the best. There is no one equal to him in the past or in the future. Eso es lo máximo, no hay nadie igual a él ni en el pasado ni en el futuro. This is another conditioning. Ese es otro acondicionamiento. This is very difficult to break it. Es muy difícil de We romper. are doing wars in the name of the great initiates. Estamos haciendo muros en el nombre de los grandes iniciados. Because my God is a superior God than your God. Porque mi Dios es superior al tuyo. Yes. Impossible Imposible to come out of such prisons. salirse de esas prisiones. Let me come back to this story. Voy a volver a la historia. Gautama the Buddha
After enlightenment, he went on moving from place to place. Gautama Buda se movía de lugar en lugar. And when people asked him about the details of his enlightenment, he was explaining to them Y cuando las personas le preguntaban los detalles de Ditelo, of what the detail of his enlightenment. Ajá, los detalles de su iluminación. And what is enlightenment? ¿Y qué es la iluminación? How is it with enlightenment? ¿Cómo es cuando uno está iluminado? There was a follower who was following him everywhere. Había un seguidor que lo seguía a todas partes. He has also mentally noted all that Buddha was speaking. Y notaba mentalmente todo lo que Buda hablaba. He's a good mental. Era muy mental, muy bueno He did mentalmente. not read these recording machines. No necesitaba estas máquinas para grabar. Yes. Because whatever is listened is intact in the tape here. Todo lo que le escuchaba se grababa aquí en la cabeza, todo intacto. Yes. He was feeling that he has known now. Estaba sintiendo que ahora sí sabía. Buddha noticed that he was feeling like that. Y Buda se dio cuenta que él estaba sintiendo eso. So one day Buddha said, you teach, I'm a bit tired. Entonces un día Buda le dijo, enseña tú, yo estoy cansado. He taught. Y él enseñó. A bit of what Buddha taught. A bit of what Buddha taught. Un poquito de lo que Buda había enseñado. And the rest of the teaching was about Buddha. Y del resto de la enseñanza fue sobre Buda. Buddha is the best. Buda es lo máximo. The humanity was totally in ignorance before Buddha's time. La humanidad estaba en total ignorancia antes de que Buda There llegara. is no one like Buddha. No hay nadie There was como no Buda. one like Buddha. No hubo nadie como Buda. There is no one like Buddha. No hay nadie como Buda. There will be no one like Buddha. Y no habrá nadie como Buda. Yes. So go and fall at his feet. Así que vayan y sigan su sendero, sus pies. So the follower, the disciple came back and then Buddha asked, what did you teach? Entonces el discípulo regresó y Buda le preguntó, ¿qué enseñaste? His colleagues, the other disciples, Sus colegas, los otros discípulos, they said, oh, he taught fantastic, master. ay, él habló fantástico, maestro. Yes. Very inspiring. Muy inspirador. Gautama asked, was it so? ¿Fue así? Yes. Let me also listen what he said. Entonces yo quiero también escuchar qué fue lo que él dijo. Then the followers told him what he taught. Entonces The los disciple taught. seguidores le contaron lo que el discípulo había enseñado. Then Buddha became very serious. Entonces Buda se puso muy serio. You said there was no one like Buddha in the past. Dijo que no había habido nadie como Buda en el pasado. What is the past that you know? ¿Cuál es el pasado que tú conoces? Do you know the past of this humanity? ¿Sabes el pasado de esta humanidad? This humanity is 18 million years old on this planet. Esta humanidad tiene 18 millones de años en este planeta. So do you know about Así que conoces los millones de años atrás de todos los eventos que han sucedido. Do you know your past life? ¿Conoces tus vidas pasadas? And I am asking you, do you know what happened on this planet in the last 18 million years? Y te pregunto si conoces lo que ha sucedido en este planeta en los últimos 18 millones de años. No one can answer. No? Nadie podía contestarlo. So the silence was the answer. Entonces el silencio fue la contestación. You say that Buddha, there is no equal to Buddha today on the planet. Dice que no hay nadie igual a Buda en el planeta hoy. Yes. How many places did you go on the planet? ¿Cuántos sitios has ido en el planeta? Yes. Do you know beyond your city? ¿Conoces más allá de tu ciudad? Do you know beyond your nation? ¿Conoces más allá de tu nación? Did you go all over the globe?
¿Has ido alrededor del mundo And did you meet all wise men around the y has globe? conocido a todos los sabios alrededor del mundo? How do you say ¿Cómo puedes decir that there is no one like Buddha que no hay nadie as como equal Buda? as I am in wisdom? Que no hay nadie como yo en sabiduría. Do you know what is happening in north of England? ¿Sabes lo que sucede en el norte de Inglaterra? Yes. In Scotland? ¿En Escocia? Do you know what is happening in Patala? We call the Americas as Patala. ¿Sabes lo que está sucediendo en Patala, que es como llamábamos a las Américas? Do you know what is happening beyond Pacific, beyond Atlantis? ¿Sabes lo que está sucediendo más allá del Pacífico, más allá del Atlántico? Nothing. He knows only Nada, él solo sabe a few 100 kilometers around him. unos pocos cientos de kilómetros alrededor de donde estaban. Then Buddha asked, Entonces Buda le you preguntó, seem to be knowing the future also. también parece que conoces el futuro, Because you said there will be no one like me, equal to me in the future. porque dices que no va a haber a nadie como yo en el futuro. So you know the future of the mankind, future of the planet. Así que conoces el futuro de la humanidad, el futuro del planeta. So you know the past, you know the present, you know the Así future. conoces el presente, el pasado y el futuro For so many millions of years, de tantos millones de años. you are my master, I am your disciple. Entonces tú eres mi maestro, yo soy tu discípulo. I don't know so much. Yo no sé tanto. I would follow you, he said. Yo te seguiré. So that's how he destroyed the concretization in the minds of the disciples. Así fue como él destruyó las concretizaciones, las cristalizaciones en la mente de sus discípulos. Yes. We are such a small things on the planet. Somos unas cositas tan pequeñas en el planeta. And we know, we seem to know, we don't know really. And then we speak for the entire planet. Parece que sabemos, pero realmente no sabemos nada. Y luego hablamos en nombre de todo el planeta. And we judge. Y juzgamos. This master is best, that master is best. Ese maestro es mejor, el otro maestro es mejor. To you, yes. Para ti, Don't sí. say for all. Pero no digas que para todos. What it is for others, you don't know. Lo que es mejor para otros, tú no sabes. Yes. So this concretization of wisdom concepts is a layer which is on the top of the thought plane, which is stronger than the thought plane. Esta concretización, conceptualización de los pensamientos de sabiduría es una capa muy, muy fuerte que está en la parte más alta del plano mental. So what happens is, even if we get out of the body of the flesh, we are still in the body of desires which will bring you back. ¿Qué es lo que sucede? Que aun que nos salgamos del cuerpo físico, de esta prisión de carne y hueso, entramos en el cuerpo emocional que nos vuelve a traer nuevamente. And then, even if we cross the body of desires, there is the body of thought. Y aunque crucemos el cuerpo de deseos, todavía hay un cuerpo de pensamientos, un Which cuerpo also- mental. Which also, since we have conditioning of our own thoughts, we are propelled by the same thoughts again to the same life. Y entonces, como estamos condicionados por esos pensamientos, estamos siendo enviados por esos pensamientos a la misma vida, a las mismas cosas nuevamente. So that's why the books say Es por eso que los libros dicen, that to die means to die 3 times. es por eso que los libros dicen que morir es morir 3 veces. If you die thrice, your death is complete. Si te mueres 3 veces, tu muerte está completa.